Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso y estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa en este martes 25 de febrero 2025 con un saludo para usted que nos ayuda a compartir en sus contactos con sus conocidos estos contenidos de análisis, contenidos informativos de Línea Directa. Y aquí en la mesa saludando a la compañera y a los compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera y un saludo muy especial para quienes nos escuchan hoy en Mezquitita, aquí en el municipio de Culiacán. Mezquitita. Mezquitita. ¿Dónde sacas tantos pueblos? No, es que hay un montón en Sinaloa, estamos con muchísimos pueblos, muchos muy bonitos. Qué bueno que estás recuperando esos saludos. Y aquí está con nosotros también Araceli Tirado. ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, compañero amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa, muchachos de la producción, un abrazo igualmente para toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestra frontera. No se me duerma, mi amigo Víctor. No, es que no, a veces no me das el espacio y yo me espero. Bueno, gracias, Víctor. Sí, bueno, tú marcas la pauta, ¿no? Claro, gracias. Bueno, pues Sinaloa desigual. Ese es el tema esta mañana en la mesa de análisis. ¿De qué hablamos? Del rezago en las zonas rurales frente al crecimiento acelerado de las zonas urbanas. Estamos viendo, y qué bueno, sí, vemos el boom inmobiliario de Mazatlán, de todo de esto, de los procesos de construcción de departamentos, edificios, hoteles, ha generado mucho movimiento en la economía, que no solo ya ahora pues es el turismo, sino este sector, el sector de la construcción, que está generando muchos empleos. Vemos Culiacán, pues ni se diga, sigue siendo la capital, a pesar de la crisis de inseguridad, siguen llegando inversiones. Y el otro municipio es Ahome, particularmente la ciudad de Los Mochis, pero de ahí en fuera vemos un rezago en infraestructura, en inversiones, en oportunidades de empleo. Y aquí el planteamiento central, vamos a iniciar la mesa, pero el planteamiento central es ¿qué se debe hacer para, digamos, equilibrar un poquito el desarrollo regional en Sinaloa? Este es el tema en la mesa y estamos hablando principalmente del subdesarrollo que se tiene en las zonas rurales del estado. Vamos a abrir con este tema, Jesús. Sí, Victoria, es un tema muy interesante porque mira, nadie puede obligar a las empresas a invertir en algún lugar determinado, pero sí a los gobiernos, porque el tema de la inversión pública tiene que ver mucho con la calidad de vida de las personas. Y yo creo que pues, es una gran discusión en las teorías de la administración pública cómo debe de ejercerse el recurso público para motivar el desarrollo de las comunidades. Y sí, lo que vemos es que en Sinaloa es una entidad con muchísima desigualdad, sobre todo si analizamos el índice de desarrollo humano. ¿Qué es este? Es aquella posibilidad que tiene un ciudadano del municipio de Choix, del municipio de Escuinapa, de Culiacán o de Mazatlán, de crecer, digamos, en un entorno que le permita pues aprender pues o desarrollar todas sus potencialidades, vamos, ¿no? Desafortunadamente la inversión pública a lo largo de los años en Sinaloa ha sido principalmente enfocada en las grandes ciudades, como bien comentas, pero también ha habido un criterio muy discrecional, depende, digamos, de dónde es el gobernante en turno. Y entonces ahí me gustaría también hacer un análisis respecto a eso. Generalmente la administración pública en la teoría clásica dice dar más a los municipios donde más personas hay, por un criterio poblacional, pero no siempre puedes hacer este mismo criterio, definitivamente, porque entonces quedarían unidades, digamos, poblacionales que quedarían prácticamente fuera del cobijo gubernamental. Imagínate, no tienen derecho a aquellas comunidades donde viven 12, 15, 20 personas. Es un tema interesante. Sí, que también son sinaloenses. Por supuesto. Sí, de la misma, de primera, igual que los de Culiacán, igual que los de Mazatlán, igual que los de todos lados. Así es, Araceli.
Yo quisiera iniciar con el tema de la desigualdad económica regional, que es una constante histórica que ha existido, que está presente en todos los países, incluso en todos los estados, en todos los municipios. Lograr un desarrollo regional equitativo, pues es una aspiración ideal, casi imposible de hacerse realidad. La sociedad actual registra un alto nivel de urbanización, cerca de un 80% de la población en México. Vivimos en ciudades. En el medio rural, pues está cada vez más despoblado, menos habitados. En Sinaloa tenemos un sistema de ciudades grandes, medianas, que equilibran un poco el desarrollo regional. Culiacán, Mazatlán y Mochis son ciudades grandes que concentran la población y la actividad económica. Sin embargo, también tenemos los municipios de Guasave, de Guamúchil y de Nabolato como ciudades del tamaño medio menor, pero que tienen su propio peso y que aportan también al desarrollo regional. Las familias, las nuevas generaciones salen de las comunidades rurales en búsqueda de mejores oportunidades, de mejores niveles educativos, una mejor calidad de vida. El desequilibrio regional es algo complicado de revertir, aun cuando tampoco hay que tomarse esto como una fatalidad. Los datos del INEGI, del Coneval, por ejemplo, ubican a Choix, a Badiraguato y a Cozalá como municipios serranos, aquí con altos niveles de pobreza. Desde luego, pues se requiere canalizar mayor inversión pública para desarrollar estos municipios en infraestructura de la zona serrana que expresa mayor rezago. Lo mismo podemos señalar de las comunidades pesqueras que expresan también que hay un alto rezago, pero la enorme dispersión de la población en gran cantidad de pequeñas comunidades rurales siempre ha sido una limitante, sobre todo en materia estructural, para que los gobiernos y los empresarios pues inviertan en estos lugares. Para los empresarios siempre será más atractivo invertir en Culiacán. Es una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes, con un amplio mercado y poder adquisitivo, que hacerlo en una población rural con poca población. Pero aún con todo esto, es necesario y hay que exigir que los gobiernos no dejen solo a los municipios, a las comunidades, a las familias que expresan rezagos, pobreza y abandono. Eso es Juan. A ver, el desarrollo regional se da única y exclusivamente porque un gobierno así lo decide. No hay manera. Bueno, sí, siempre hay excepciones y eso es complicado, pero en la generalidad porque un gobierno lo planea, lo decide y así lo desarrolla. Voy a poner ejemplos de otros estados para entenderlo. A ver, Cancún y Los Cabos eran pueblos que no existían. Estaban allá perdidos en medio de la nada, tanto Cancún como Los Cabos. Fue el gobierno que decidió, que dijo, en esas regiones tengo que desarrollar esa vocación turística económica. Eran pueblos muy apartados, poca población y a veces perdidos también ahí en un desarrollo muy bajo, nivel de desarrollo. Entonces el gobierno federal llegó con una carreta de billetes para construir infraestructura. 30, 40 años después, vean los monstruos que son. Pero fue a través de un desarrollo dirigido por un gobierno que se desarrolló eso. Aquí en Sinaloa desde hace décadas carecemos de proyectos de desarrollo regional. Por ahí en el sexenio creo que fue de Aguilar, se hicieron, me acuerdo que se llamaba Sinaloa 13, algo así, que eran 13 proyectos de desarrollo regional muy específicos. Me acuerdo que eran microclimas en Badiraguato, unas lonjas pesqueras en algunas zonas, en algunos campos pesqueros, pero eran muy, muy chiquitos y se quedaban en el papel. Me acuerdo que los conocí. El desarrollo regional va a ser muy complicado que tú puedas llevar, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Economía, digas a una empresa, oye, vete a instalar a Cozalá, a Choix, si no le pones la infraestructura antes. Aquí no es que es primero el huevo o la gallina, aquí es muy clarito. Primero la infraestructura, aunque no haya nada, aunque sean caminos solos, aunque sean las carreteras allá abandonadas, tienes que desarrollar primero la infraestructura para después empezar el desarrollo regional. Y en ese caso creo que el gobierno y tiene que ser federal porque los estatales no tienen dinero para eso, han fallado en esos desarrollos regionales y los gobiernos estatales han fallado en desarrollar el proyecto. No tiene una visión para a estos municipios. Todo lo quieren ver a través del campo, del agro, pero no les dan vocación distinta. Y pongo el caso, por ejemplo, Concordia. Desde hace años tiene una vocación el tema mueblero. Tampoco le da el gobierno invertido para hacer un clúster mueblero importante y desarrollar a Concordia como una fábrica de muebles nacional, no solamente regional. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero aquí sí es un 97% responsabilidad plena de las autoridades. Eso es. Armando. Sí, mira, yo creo que
Aquí en Sinaloa, los que vivimos hasta el pueblo más pequeño, todos somos sinaloenses. Y así deben de ser vistos por los gobiernos de los 3 niveles. Por supuesto, el municipal sí los ve porque son los que tiene a su cargo y su responsabilidad. Pero sobre todo el gobierno del Estado y la Federación. Voltear a ver a todos esos pueblos olvidados. Hay muchísimos pueblos olvidados que ni siquiera tienen mínimos servicios elementales, caminos en buen estado, cómo transitar. Pueden tener potenciales importantes que explotar. Sin embargo, no es atractivo. Yo estoy de acuerdo completamente. Lo que comenta Juan, es un economista, lo sabe. Es el gancho para un inversionista es la infraestructura que presente ese núcleo poblacional. Entonces, por supuesto, la concentración económica se denota y se observa más en ciudades grandes como Culiacán, Mazatlán y Ahome. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Y además, porque la demanda es mayor. Hay más población, la demanda es más fuerte, ahí están los gobiernos, ahí se mueven, ahí es su entorno principal. Y vemos que pues se enfocan mucho más. Pero ¿cómo darle igualdad? ¿Cómo darle prioridad? Y y terminar con esa disparidad que existe económica entre los pueblos pequeños y las capitales o las ciudades grandes. Pues yo creo que volteando a verlos. Yo 3 conceptos enunciaría importantes. Visión, por parte, por supuesto, de los gobiernos y de los inversionistas. Visión, inversión y ejecución. 3 pasos que podrían darse. Pero pues habría que ver primero la visión. Aquí este núcleo puede generar esto. ¿Por qué? Porque produce, por ejemplo, una parte que produzca cacahuate. Aquí se puede poner una fábrica de aceites de cacahuate o de cremas, lo que tú quieras. Aquí se produce cártamo. El soya, que es en Angostura, por ejemplo, toda esa zona del Valle de Angostura, Guasave, era un gran productor de frijol de soya. El soya tiene muchas características importantes. Ahí se había instalado una aceitera de soya, pues se fue por el túnel del desperdicio, de la corrupción, se terminó. Entonces, hay muchísimo que hacer. Garbanzo, tenemos trigo. Aquí, afortunadamente, y con la visión, aquí voy, del gobernador del estado Rubén Rocha, se acaba de reactivar o está en proceso el ingenio en Costa Rica. Estaba olvidado, lo están rescatando, qué bueno, eso va a generar mucha riqueza ahí, va a recuperar lo que es el empleo. Entonces va a generar El Dorado, ¿no? Es en El Dorado, ¿no? Sí. Perdón, dije Costa Rica. El ingenio azucarero. Sí, el ingenio azucarero en El Dorado, Bien. exactamente. Muy bien, Jesús. Sí, yo creo que no debemos confundir 2 cosas que son elementales. La primera es la vocación económica de las regiones, eso corre por un lado, y la otra, la responsabilidad social de los gobiernos, que tiene que ver a la atención de los derechos humanos de las personas. Es decir, pues vas a decir, ¿y para qué meterle a los mezcales una inversión de 20 millones de pesos para alumbrado público, por ejemplo, para que todas las casas tengan luz eléctrica, cuando esos 20 millones de pesos los pueden terminar de pavimentar la colonia fulana de tal en el municipio de Mazatlán o de Culiacán o donde sea? Es decir, hay que recordar que la vocación de los gobiernos está en la resolución de todos los problemas públicos que tengan que ver con el acceso a los derechos humanos de las personas. Es decir, primero tienes que completar los derechos mínimos. Por ejemplo, en Sinaloa tenemos personas... No, con visión de derechos humanos. Lo que pasa es que a lo mejor no... Es más rentable políticamente. No necesariamente, porque nada más son 25 habitantes. Entonces, pues tampoco rentablemente, no es políticamente permítame rentable. que concluya, Sí, Jesús. lo que quiero decir es que si esa es una gran discusión. Esa es una gran discusión de los modelos de la administración pública y de las formas en las que los gobiernos atienden una problemática social tan importante como esta. Imagínate, a lo mejor no nos damos cuenta, pero en Sinaloa hay por lo menos 2,000 o 3,000 personas que no tienen acceso al agua potable en sus comunidades todavía, y hay desplazamiento forzado por sequías, que cada vez lo vemos más. ¿Qué hacen los gobiernos? Pues atienden a través del DIF, con este acuatón que se hace, que es muy importante, pero por la solución de fondo más bien estaría en una inversión muy difícil de conseguir para que en esos lugares, sobre todo en los lugares altos de la Sierra de Choix y de Sinaloa de Leyva, donde se presentan estos fenómenos sociales, pues se pueda dar una respuesta de fondo. Es decir, es un tema más complejo, más allá que se resuelve con un tema pensándolo desde vocaciones económicas. Antes de la pausa, Araceli, vamos contigo.
Bueno, hay un documento que me encontré del Instituto Nacional de Administración Pública, firmado por Pablo Pineda Ortega, de lechura de la política del desarrollo social en los municipios de México, que me parece interesante porque desglosa cómo desde el concepto de pobreza, que es la presencia de carencias sociales, además de un pobre ingreso, y cómo los municipios pueden hacer poco, pero lo que sí pueden hacer, a lo mejor no lo pueden hacer en materia de ingresos, pero lo pueden hacer en acciones para encarar las carencias, desigualdades, en este caso de la sociedad. Y retomando un poco lo que decía mi compañero Armando, que el municipio es la ventana más cercana que tiene la sociedad, incluso en este estudio se marca que el municipio es precisamente da esa relación de cercanía. Sin embargo, bueno, también existe, conforme a la Auditoría Superior de la Federación, que desarrolló un índice de desarrollo municipal, donde mide unos indicadores que me parecen interesantes, sobre todo para las capacidades del municipio. El subíndice de capacidad financiera, que aquí se analiza prácticamente la dependencia de los ingresos que tiene el municipio y las transferencias federales, porque muchos municipios pueden realizar acciones por estos proyectos que presentan ante la Federación. Luego está el subíndice de cobertura de prestación de servicios públicos. Este subíndice va a evaluar la capacidad para cumplir las funciones que le corresponden en cuanto a prestación de servicios públicos, conforme le marca el artículo 115 del municipio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego está el de desarrollo de lo administrativo para evaluar las capacidades en cuanto a la gestión administrativa. Finalmente está el de transparencia y rendición de cuentas, que es uno de los pilares, bases fundamentales, que determina la existencia de si los municipios tienen mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, que coadyuvan a tener una administración eficiente y transparente en esta gestión. Muy bien, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar. Ya están enviando aquí algunos mensajes. Los municipios con más rezago social, y hablamos de los servicios básicos. Ya decía Jesús, es un tema de derechos humanos. Decía Armando, criterio político muchas veces que se aplica a la hora de destinar las inversiones. Decía también Juan que si no hay inversión pública para garantizar la infraestructura mínima necesaria, pues no llegan las inversiones a la zona rural. Por mucha vocación que tengan productiva, pues no llegan porque no hay infraestructura, no hay servicios suficientes. Complicado el tema. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? Esa es la pregunta. Para equilibrar un poquito, Sinaloa avanza a 2 velocidades distintas. Culiacán, Mazatlán y Los Mochis van a toda velocidad. En el crecimiento, en el desarrollo y las oportunidades que genera todo esto. Pero el resto del estado, digamos que podemos dividirlo en 3 partes del estado, pues son velocidades más lentas, precisamente por falta de infraestructura y de inversión privada. Es el tema de desigualdad en Sinaloa, en el tema de desarrollo regional, en la mesa de análisis. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Bueno, Juan, pues aquí están llegando aquí unos mensajes que tienen que ver, lo voy a sintetizar en 30 segundos. ¿Cómo se distribuye el presupuesto de gobierno, tanto federal como estatal, en los municipios? Y cómo pues no se le hace justicia ahí donde más se requiere para atender rezagos sociales importantes, hablando de servicios, drenaje y agua potable principalmente, olvídate pavimentación, electrificación, que sí es un servicio importante, pues no llegan los recursos suficientes a los municipios y no se puede atender esta demanda y seguimos olvidando, como decía Armando, los pueblos olvidados de Sinaloa, ¿no? Bueno, la creación del presupuesto es bastante compleja, pero tiene local, federal, el presupuesto federal, local, pero básicamente son 2 rubros, ¿no? Los ingresos propios, pues ahí los municipios chicos batallan mucho, que es predial, sobre todo, predial urbano, predial rústico, y la parte esta que se te viene de las participaciones federales, que tiene que ver con una fórmula de población, pues ahí también la llevan de perder, porque tiene que ver con la población, y lo que recaudan, también es importante lo que recaudan en impuestos federales, que eso es los estados, ¿no? Pero ahí lo reparten dependiendo del municipio también esa fórmula. Entonces, es complicado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir por proyectos especiales. Ahí ya es de gestión, ¿no? El alcalde tendría que tener, cada alcalde de municipio pequeño, una cartera de proyectos. Otra cosa, invierten muy poquito en proyectos. O sea, el proyecto no nada más el desarrollo, sino la documentación. Invierten muy poquito los ayuntamientos pequeños en proyectos.
muchos programas federales se les van porque no tienen estos proyectos. El Estado tampoco les Y hay recursos para eso también, ¿eh? Sí, por eso hay una falta de capacitación. Sí. Y también los Estados no les ayudan, porque el Estado podría asignarle 3 o 4 personas a estos pequeños municipios para que hagan su cartera de proyectos, y es ahí donde fallan, ¿no? Bien, damos vuelta a la mesa. Armando. Sí, yo ahorita comentaba con Jesús respecto a la politización de los recursos para infraestructura. Por supuesto que sí se politizan, yo desde mi punto de vista. Estamos viendo el desarrollo muy desproporcionado en cuanto a las ciudades respecto a muchísimas comunidades olvidadas. ¿Y por qué voltean más el funcionario, el político, el gobernante hacia esos focos? Porque son más generadores de simpatías, buscan aceptación social, por supuesto, eso es política. Eso es a lo que me refería yo en ese sentido, que prefieren pavimentar un trecho de una colonia muy poblada de capital del estado, o de los Mochis, por ejemplo, o Mazatlán mismo, en el malecón, en la parte turística, porque es relumbrón. Muchos funcionarios, muchos presidentes municipales le sacan la vuelta a veces a la obra de drenaje y alcantarillado, que es prioridad para la salud y para el bienestar de las familias. ¿Y por qué? Porque se entierran esas obras. Al rato nadie las ve, no las puedes lucir, y nadie recuerda después quién metió el agua potable o quién metió el drenaje, ese sistema en las comunidades. Entonces no es tan atractivo muchas veces para el político. Por supuesto que la exigencia y la necesidad de las comunidades los obliga muchas veces a llevar esos beneficios, pero es a donde yo me refiero, que sí se politiza muchas veces la aplicación de recursos. Bien, Jesús. Sí, y el criterio de distribución es totalmente del Ejecutivo, porque y sobre todo cuando tienes un Congreso como el que tienes, ¿no? Era donde puedes dar una discusión y decir, bueno, oye, ¿por qué vamos moviéndole? Pero cuando tienes un Ejecutivo que tiene mayoría también en el Legislativo, prácticamente el presupuesto que presenta en el Congreso local, así se va a repartir. Y este criterio, te digo, pues es como... Lo puedes ver de las dos formas, pues, ¿no? Decir también, oye, ¿cómo puedes dejar a ciertas colonias muy pobladas, como dice Armando, sin ciertos servicios que también son muy importantes, o aquellas comunidades donde siempre pues, han estado así, sin estos servicios básicos? Y yo creo que aquí es donde entra la inteligencia, la forma o la formación del político para tomar decisiones. Y más adelante vamos a platicar algunos excesos que ha habido, por ejemplo, en esto de llevar cosas a ciertos lugares. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando de que Sinaloa va a 2 velocidades. Una de que es la que, digamos, quisiéramos ver en todo el estado, cómo llegan las inversiones de infraestructura, de un recurso público, y las inversiones privadas, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis. En ese orden, la inversión privada también, Mazatlán trae un movimiento impresionante, pero no es el sur del estado, es solamente Mazatlán. Y bueno, si se diga, la capital del estado sigue siendo un gran atractivo para las inversiones. Y en el caso de Los Mochis, que últimamente pues ha representado, digamos, el tema de la seguridad, una de las ciudades más seguras del país, jala inversiones. Ahí el único problema es que tampoco ha estado preparado, digamos, AOME se ha quedado rezagado en lo que se refiere a servicios elementales para que puedan llegar las empresas. Vamos a ir contigo, Juan. El año pasado tocamos un tema como este en otro espacio, y un empresario, yo le preguntaba, ¿por qué no instalas, un empresario del ramo textil, maquiladoras en municipios con zona rural donde puedes generar empleo? Y me decía, es que ¿dónde la instalo? O sea, no hay terrenos con servicios. Le digo, pero ¿cómo hubo algunas plantas, por ejemplo, algodoneras o plantas industriales? Me decía, pues todo eso se acabó. Y los servicios están colapsados, crecieron las poblaciones, no hay capacidad suficiente, no hay inversión pública, y si no hay drenaje, si no hay agua y luz, pues no se puede instalar una planta. Y pues estamos en esa planta estaba a la orilla de la carretera. Exactamente. Estaban en la orilla, o sea, tenían una infraestructura. ¿Te acuerdas de las algodoneras? Sí, entre Guasave y Mochis, ahí había mucha agroindustria, pero están a la orilla de la carretera, donde había infraestructura. Es la palabra que habla, que es infraestructura. En la parte de los servicios públicos, obviamente es otro tema que está tratando, pero yo me quiero enfocar en esto, en el desarrollo regional económico, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Si tú le metes servicios públicos de calidad, eficientes, aunque no viva nadie, en verdad, dices, es que allá viven 5 personas, métele buena infraestructura y vas a ver que las empresas van a venir. A mí me gustaba mucho en la escuela cuando nos pusieron a estudiar el tema de Walmart.
Walmart empezó, a diferencia de la mayor cantidad de empresas donde empiezan en los centros urbanos grandes, ahí te instalas y luego vas y te terminas en pueblos pequeños. Walmart empezó al revés, empezó en los pueblos pequeños, así en las pequeñas comunidades de Estados Unidos, ahí fue donde se fue convirtiendo en fuerte y después entró a las ciudades. Es decir, se puede iniciar desde las comunidades pequeñas y expandirte, pero el secreto está en la infraestructura, por eso, pero no van a salir adelante los municipios, ¿eh? Los municipios solos no van a poder, ahí yo no puedo echarle la culpa a un alcalde porque no tiene la capacidad. El Estado sí es culpable porque no tampoco tiene la visión de empujar hacia allá ciertas visiones de desarrollo. No todo tiene que ser agricultura, no se trata de desplazarlas, se trata de generarle, complementarlas. Y ahí es donde creo que el Estado ha fallado miserablemente en los últimos sexenios. O sea, no es de este caso, tiene al menos 5 sexenios fallando miserablemente en llevar otra visión de desarrollo de estas comunidades. Porque se puede, porque hay casos de éxito. Nada más se trata de ver las cosas de otra manera. Bien, Armando. Sí, yo creo que el binomio infraestructura-seguridad. Son lo que exige principalmente, fundamentalmente, un inversionista cuando viene a traer su dinero para generar industria o para generar una empresa importante. Y lo hemos visto aquí en Sinaloa, la cuestión minera, por ejemplo, hay mucho riqueza minera en nuestro estado, muchas montañas, mucha riqueza. Sin embargo, ha habido inversionistas que se han retirado por lo mismo. Todo lo que es la cordillera incluso, desde Durango, Chihuahua, Sinaloa, precisamente por lo mismo. No hay tampoco caminos viables, necesarios. Muchas veces los propios empresarios mineros desarrollan ramales de comunicación y es utilizado el dinero que le corresponde a la comunidad, porque toda la actividad minera, pues la comunidad lleva una parte. Pero volviendo al tema aquí en Sinaloa completamente, son muchos los municipios donde hay la desproporción es muy grandísima en cuanto a infraestructura y a desarrollo con relación a las grandes ciudades. Si volteas a ver desde todo lo que es la zona rural serrana, partiendo desde Choix, el Fuerte, Sinaloa, hasta acá los Altos de Mocorito, Badiraguato, hay mucha pobreza. Y si nos vamos al sur, desde Elota mismo, Cozalá, San Ignacio, Concordia, El Rosario y hasta Escuinapa, hay mucha carencia. Si tú haces un sondeo te vas a dar cuenta de que hay poblaciones olvidadas prácticamente de la mano de Dios y de la mano del gobierno. Entonces, hacia allá hay que voltear, hay que ver. Yo digo, desde el principio lo dije, también son sinaloenses, por los mismos derechos y necesidades. Por supuesto. Pero sí vemos, hay una gran diferencia, como lo dices, en el criterio a dónde van los recursos en inversión. Sí, hemos visto que de pronto hay una tendencia a hacer justicia con proyectos sociales y llevar los servicios básicos, como decías Jesús, a esas comunidades por un tema de derechos elementales. Claro, ¿no? porque la desigualdad marca el destino, Víctor. Sí, yo cuando veo un profesionista egresado de la Sierra de Choix, por ejemplo, que pudo superar todas las vicisitudes, o sea, todavía es más meritorio que aquel que lo tuvo todo en cuanto a acceso a la salud, a la educación, a bibliotecas, a parques, es decir, todo lo que el Estado debe garantizar para que puedas tener un desarrollo integral. Y en Sinaloa tenemos casos penosos de comunidades que estamos peor o igual que en África. Así, con el mismo índice de desarrollo humano de África. Así de triste, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues necesariamente dar estas oportunidades para la trascendencia de la vida tiene que estar también en emparejar las cosas. Por eso es que a veces es importante que se hagan estas inversiones. Aunque luego también pasan cosas medio nefastas cuando te pones a reflexionar, por ejemplo, y no es que yo tenga algo contra quienes viven en esa población, pero no sé si te acuerdas cuando Maloba llevó todo a Cubiri de la Loma, ¿no? Sí. Un estadio de béisbol empastado y un montón de cosas. Qué padre y qué bueno para la gente de esa Pero no comunidad, solo la llevó ¿no? ahí, hay que decir. No, bueno, a ver. La obra deportiva de ese sexenio fue... Sí, pero por bueno, todo el estado. yo tuve la oportunidad Sí. de visitar el Cubiri y de la inversión que hizo además con gobierno federal y con gobierno de estado, Sí. pero seguían otras comunidades, es decir, no fue equitativo en tanto, y así también, todos los gobernadores, vamos a brincarnos Desde la Toledo, mano. a ver, ¿cómo le llaman eso? Tenerle amor y arraigo al pueblo, ¿no? Sí, pero es cierto. Está bien, a ver. El origen de Maloba está Por ahí, eso, ¿sí? exactamente. Lo Pero mismo ha hecho Rocha con Badiraguato. pero Chuy Aguilar transformó Palmitas. Palmitas. La Bastida con Topolobampo. bueno, esa idea, O sea, fíjate, esa idea de volverte el ¿cómo se llama?
prócer de la justicia de tu pueblo, Sí. si no lo haces de una manera equitativa, Claro, si no lo claro. haces de una manera Sí. justa, incluso para las comunidades de alrededor, porque luego pues también te dabas cuenta que alrededor pues había unas carencias Bien. tremendas, ¿no? Sí. Creo que es una forma de centrarte y decir, a ver, el crecimiento tiene que ser parejo, por supuesto, priorizando donde está tu arraigo, tu cariño y tu Sí, amor, claro, sí. pero pues tampoco olvidando al pueblo de Te enseguida, voy a ¿no? decir, Es algún decir, día eres gobernador, pero- vas a hacer todo lo que puedas por Escuinapa. sin duda, y hay Sí. muchísimo que hacer, Ah, porque bueno, además, pues entonces pero por ejemplo, se nada más- justifica, ¿no? Sí, claro, Bien. pero lo mismo Sí. haría por el Rosario, que Sí. por Concordia, que por Cozalá, y por los municipios que Sigues- tienen el menor índice de desarrollo humano, porque eso es bien importante, Pero eso es válido, es no válido. perdernos de eso. Sí, sí, es válido, es válido. La cuota de paisanaje le llaman los Voy a políticos, transformar sí. Capomo cuando sea. Bueno, vamos a la última, estamos en la última vuelta. ¿Se puede equilibrar el desarrollo? ¿Se puede equilibrar el desarrollo? Por lo menos equilibrar un poco el desarrollo regional en los municipios. Seguimos contigo, Araceli. Bueno, si nos referimos a las políticas públicas para el desarrollo equitativo, tenemos un programa, el FAISMUN, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el cual destina recursos para mejorar los servicios básicos, sobre todo los municipios que tienen alto grado de pobreza, con mayor rezago. Y también se habla que aparte de estos programas, de que los municipios participen presentando proyectos con la federación, también en cuanto a incentivos fiscales, que si se ofrecen beneficios fiscales a empresas para que inviertan en municipios menos desarrollados, pues eso también pudiera estimular la economía local. Además de la descentralización administrativa, si se ubican también algunas áreas de gobierno, oficinas en municipios que no son urbanizados, también pudiera ser pues un área de oportunidad. Y la participación comunitaria, cómo involucrar a la comunidad en la planificación, en la ejecución de proyectos, incluso empoderar al municipio. A mí me llama la atención que el Fondo Monetario Internacional ayuda en estos aspectos a los municipios y también dice que una de las formas para reducir la desigualdad es una política fiscal a través de medidas para elevar los ingresos, en este caso públicos, para generar recursos e invertirlos en oportunidades, y establece estrategias para recaudar más en ciertos puntos: tributación progresiva, el uso de la tecnología, la reducción de la corrupción, los presupuestos con perspectiva de género, y también dice que la piedra angular para mejorar estas desigualdades es la estrategia de gasto social. También hace hincapié en que una de las brechas para poder aminorar el tema de la desigualdad es el tema de la educación. Incluso habla que las transferencias federales cerca de los estados y los municipios son el 85% de los ingresos, lo cual pues genera proteccionismo por un lado y también dependencia económica. Eso limita pues en gran medida la capacidad para poder desarrollar este federalismo fiscal bajo el cual hemos vivido a lo largo de los años. Eso es bien. Juan, cerramos contigo. Sí, bueno, yo creo que pues no es ciencia de cohetes. Si tú tienes 100 pesos como presupuesto y en un lugar viven 70 personas y en el otro una, pues vas a hacerlo así. No es ciencia de cohetes, es muy complicado. Obviamente las personas que viven uno separado tienen los mismos derechos, sí, pero el costo es quién se animaría a echarse encima a 70 personas. Es muy complejo esa parte. Entiendo yo la parte del derecho humano. Está bien, sí, es correcto. Pero creo cómo lo podemos hacer a través del desarrollo regional económico más que presupuestal. Si tú desarrollas la región económicamente, la parte del presupuesto le va a seguir, va a ir atrás de él. Es muy complicado que sea al revés, que metas primero la parte esa y luego lo otro. Pero la inversión tiene que ser en infraestructura. Si lo metes en otras cuestiones va a ser muy difícil. Entonces, pedirles a los gobiernos los que vienen, los que estén, que entiendan esa parte, que la visión de desarrollo tiene que ir mucho más allá y con todo respeto de llevarle programas sociales de corto plazo, que está bien que se mantengan, pero tienen que ser desarrollos a 10, 15, 20 años con infraestructura. Y así cuando llegue una empresa tú vas a decir, mira, yo ya tengo infraestructura para ti, el recurso humano ya te lo capacité, bien decía Araceli Educación, capacítalos a ellos y después llévales a las empresas. Bien, cerramos, Armando. Bueno, tenemos ahorita en Sinaloa dos grandes obstáculos que han venido a desacelerar nuestra economía. Por supuesto, las dos ciclos agrícolas con sequía. Estamos enfrentando una sequía 2 años consecutivos. Llevamos para 3. Llevamos para 3. Y el problema de la inseguridad, esta guerra que ha generado la inseguridad y ha generado una crisis recurrente en cuanto a economía. El gobierno del estado, el gobernador Rubén Rocha Moya, puso en marcha un plan de reactivación económica, recordemos, precisamente para enfrentar estos flagelos. Y acudió al Congreso del Estado para un crédito de 2.300 millones de pesos.
Programas sociales, empleos y obra pública estatal son los 3 objetivos principales que tiene el gobernador. Ojalá que se vea reflejado en esas comunidades que estamos hablando. Surutato fue un resort de los Alpes, si entendían el concepto de vocación económica, ¿no? Si fuera, sí. Tiene todo para eso, ¿no? Pero bueno, hay visión económica. Sí. Nos vamos, Juan, Armando, muchas gracias, Araceli, gracias, Jesús, muchas gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.